Y la pregunta de verdad de los 64 millones de dólares es ¿cómo le hacemos para tomar mejores decisiones? Y no nada más en relación al dinero, también en la vida, ¿no? Yo he conocido muchas personas que dicen, híjole, este momento, en el momento en el que tomé tal decisión, fue un punto que cambió mi vida. Para bien o para mal, todos tenemos esas decisiones, ¿no? Que es muy fácil verlas hacia atrás. Como decía en el famoso discurso de Steve Jobs de Stanford, que decía, hacia atrás es muy fácil conectar los puntos, ¿no? De qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué pasó aquí, entonces llegué acá. El problema es tomar las decisiones correctas sin ver un poco a ciegas hacia el futuro. Entonces, hay varias cosas que yo he descubierto para tomar mejores decisiones, o por lo menos para equivocarme menos, porque como a la mayoría de la gente a mí tampoco me gusta equivocarme. Entonces, he tratado de encontrar un método para no hacerlo. Y afortunadamente ha funcionado muy bien en relación al dinero. Lo primero que encontré es que la raíz, todos tomamos decisiones con base en nuestras emociones. Por más que seamos racionales, somos seres racionales, pero la verdad es que son nuestras emociones y nuestra tripa la que nos domina. Esa es la verdad. Lo que sucede es que tomamos una decisión, por ejemplo, en las compras. A mí me encantan los zapatos, a pesar de que siempre ando de tenis, me encantan los zapatos. Y entonces veo unos zapatos color verde neón, que no combinan con nada, que tienen unos tacones que no voy a aguantar ni 10 minutos, pero me gustan. Emocionalmente me atrae, es un enamoramiento, es una cosa de la emoción del corazón. Entonces voy, doy el tarjetazo, los compro, y ya después uso mi cabeza para decir, ¿sabes qué? Es que viene la boda de fulanita y entonces tengo un vestido gris y podrá combinar con los zapatos. Y claro, pues sí tengo que ir a la boda, tenía que comprar los zapatos. Lógico, ¿no? O sea, entonces, ya para mí, dentro de mi cabeza y mi ilusión, ya es una decisión racional. Cuando en realidad fue una decisión completamente basada en un enamoramiento además tonto. Porque seguramente no los voy a volver a usar. No combinan con nada y los voy a odiar porque me duelen los pies. A veces así es el amor ciego y tonto. Normalmente es así. Entonces, tomamos las decisiones básicamente por emoción. En el momento en que entendemos esto, también empezamos, como que se nos empieza a abrir el panorama y decimos, empezamos como a entender decisiones pasadas. La mayor emoción que domina generalmente las decisiones de todos los seres humanos, desafortunadamente, es el miedo. Esa es la emoción que está constantemente en nuestra, es la que domina. Si pudiéramos hacer un porcentaje, es la que tiene por lo menos el 40 o el 50% del tiempo domina nuestro día. A veces nos sentimos alegres, a veces nos sentimos tranquilos, a veces nos sentimos preocupados, pero normalmente sentimos miedo del futuro, de lo que pueda pasar, de lo que ya pasó, de que me asalten, de que me corran, de que no venga el cliente, de que hagan una lista. Pero el miedo, como dice el dicho, lo dice muy bien, es muy mal consejero. Cuando tomamos decisiones basadas en el miedo, aunque después las justificamos como los zapatos, son muy malas decisiones. Son malas decisiones porque el miedo lo que hace es tratar de evitar un posible sufrimiento. Pero al evitar el sufrimiento, también evitamos muchas cosas importantes y realmente lo que estamos haciendo es yéndonos para atrás. Al miedo no le gusta caminar, al miedo no le gusta avanzar. Entonces, lo que hace el miedo es, nos produce estas tres cosas principalmente. Nos produce estrés, nos produce confusión, porque bueno, quiero avanzar, pero me da miedo. Entonces, ¿avanzo o no avanzo? Porque qué tal que sí, entonces estamos confundidos, no sabemos si nos vamos para adelante o nos vamos para atrás. Y obviamente todas esas dudas nos hacen sentirnos muy inseguros de nosotros mismos. Luego lo que sucede es cuando tomamos una decisión y nos equivocamos, decimos, no, ya ves, me equivoqué. Entonces más miedo, entonces más inseguro. Se vuelve de hecho sucede, cuando somos niños, somos muy libres y la regamos todo el tiempo y vamos y hasta nos caemos y nos raspamos y conforme nos vamos cayendo y equivocando y tropezando, nos vamos haciendo cada vez más retraídos, cada vez empezamos a tener más miedo, tomamos menos decisiones, somos menos aventados y nos vamos como enconchando, incluso emocionalmente. ¿No?
No sé si ustedes se acuerdan de su yo de niño, y el yo de ahora es muchísimo más precavido. Y uno diría, es como es adulto, ¿no? Es que no, pues es que ya maduré. Sí y no. El problema es cuando maduramos a través del miedo. Porque eso realmente no es madurar, es finalmente estar atrapados en una emoción que, si bien tiene un cierto fundamento, no nos va a llevar a ningún lado. Porque además es muy curioso, la mayoría de las veces, y también estoy segura que les ha pasado, tienen miedo, sí, a lo mejor tienen miedo de ir a tal lugar, ¿no? A lo mejor los invitaron a hacer a escalar una pequeña montaña y dicen, uy, no, qué miedo, se me antoja, pero qué miedo. Y tienen miles de consideraciones en la cabeza, ¿no? Es, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Y si me canso, si me dan ganas de ir al baño, y si me caigo, ¿no? Si se animan y lo hacen, resulta que no fue tan grave. No les dieron ganas de ir al baño, si les dieron ganas de ir al baño, fueron arbustos, no pasó nada. ¿No? No se cayeron. Entonces ya hasta uno regresa, ya no te acuerdas del miedo, claro, que tenías antes. Ay, estuvo padrísima la escalada. ¿No? Normalmente así pasa. Entonces, lo que hace que tomemos malas decisiones en nuestra vida, particularmente la financiera, es el miedo. Porque nos produce confusión, estrés e inseguridad. Empezamos a dudar de nosotros mismos, ¿no? Creemos, y eso también pasa, no, le voy a preguntar a So o a Donald Trump, ¿dónde pongo mi dinero? Porque yo evidentemente no sé tomar buenas decisiones. Tú vas a dejar mi dinero en manos de alguien más. Y a lo mejor yo sí puedo darles un buen consejo, pero yo no puedo manejar el dinero. Entonces de repente por eso luego pasa que nos vamos con un mal asesor y le dejamos todo el dinero, y luego viene el escándalo. Pero básicamente es por el miedo. Entonces bueno, ¿cómo se maneja el miedo? Ya que ya me creen que por lo menos el 40 al 60% de nuestras emociones, de nuestras decisiones están basadas en miedo. ¿Cómo lo manejamos? La primera parte es con el pequeño ejercicio que hicimos ahorita al principio. ¿Qué es lo que hace la respiración? ¿Por qué la gente te pide respira? Cuenta hasta 5. Es una cosa científica, no es una mafufada washi-washi del New Age, de que se ponte a respirar. Bueno, sí un poco, pero la parte científica, yo soy, la verdad, soy una persona muy descreída, soy muy escéptica y más del lado científico, es que la respiración neutraliza la adrenalina. Esta emoción que tenemos, tanto buena como mala, la emoción que tenemos al entrar al taller, que estamos ansiosos. Yo también estaba ansiosa, yo también estaba nerviosa. Respira. Todos los días, eso va a estar, al final va a ser una parte de tareas. Todos los días traten de hacer estas 5 respiraciones. Y si pueden, después 10. Y después, ya que se acostumbren, háganlo durante 2 minutos. Todas las mañanas dedíquele un tiempo, se pueden en la mañana y en la noche, a respirar. Nada más, no hay que hacer más. De hecho, la meditación está basada en la respiración. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la adrenalina, esta hormona que nos altera, la calma. Cuando estamos calmados, podemos pensar mejor. Les ha pasado, ¿no? Que de repente alguien les dice algo que los prende, que te prende y te omnibula. O sea, de verdad, ¡bum! O sea, la cabeza, todas tus neuronas, tu capacidad de raciocinio, tu inteligencia, 250,000 años de evolución, ¿vale? Pa' pura madre. Ahora sí que hormona, mata neurona. De verdad. Entonces, la respiración es el punto número 1. Es súper sencillo, pero de verdad, háganlo. Es de verdad el punto medular, físico. De hecho, se siente en el estómago. El enojo se siente aquí, y cuando respiras y te calmas también se siente aquí. ¿Okay? Ese es el paso número 1. El segundo es un tema bien importante. Lo que yo llamo el input chatarra. Input es todo aquello que entra. Lo que entra por nuestros oídos, nuestros ojos, el tacto, la boca, pero principalmente los oídos y los ojos. Les voy a dar el ejemplo muy claro de esto, porque cuando yo estaba joven, hace muchos años, no existían las redes sociales. Hace no mucho tiempo no existían las redes sociales.
Y entonces la manera de informarnos pues era con los periódicos y el Televisa, ¿no? Creo que cuando era joven cable había, era así como de Millonarios, yo no tenía. Entonces pues era un poquito lo que veías en el periódico, y si no comprabas el periódico, no te enterabas. Y hay una frase en inglés que dice, ignorance is bliss, o sea, la ignorancia es felicidad, y realmente en ciertos casos lo es. Yo les quiero preguntar, hoy estamos en mayo 2015, ¿cuál fue la noticia que les quitó el sueño y que los angustió, que vieron en una red social el año pasado? ¿Se acuerdan? No era tan importante. O sea, si ahorita no se acuerdan la noticia que estuvo dando lata y que de repente, porque a mí me ha pasado, estoy en el Facebook y leo lo del ébola, el ébola fue el año pasado. Y siento eso en la panza otra vez en la torna. O sea, entonces te vienen todas estas películas de Hollywood apocalípticas, ¿no? Y el tipo con la máscara y todo el mundo se está muriendo y el apocalipsis zombie, el zombie de verdad. A mí sí me dio miedo el ébola. Y sí, pasé como 2 días así como, si llega a México, ¿qué onda? Claro, después pasó afortunadamente. Digo, obviamente hay que estar enterado, pero ¿qué provocó eso en mí y en muchísima gente alrededor del mundo? Sí hubo un pánico generalizado. ¿Y cómo ese pánico, qué efecto tuvo ese pánico en mi vida? En mi día a día, en mi toma de decisiones. El problema es que no nada más es el ébola, es que es Peña Nieto, es que ya no subieron los impuestos, es que ya hay una coladera no sé dónde, es que hay una nueva forma de robar, es que las gasolineras no te dan un litro de a litro, es que hacemos la lista y es uno tras otro. Y eso es un golpeteo constante a nuestra tranquilidad. Y más la gente que vivimos en el Distrito Federal. Porque el Distrito Federal todavía ahora sí que es más peor, en el sentido de que todas las noticias se concentran aquí. La mayor parte de los periódicos están sacando noticias de aquí. De esas noticias de que el robo acá y de que, por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, ayer justamente vi una noticia de que ya hay una nueva forma de robar. La lees y sientes el mundo. En las grandes ciudades particularmente, de por sí estamos estresados. Tenemos el lío, que si las marchas, que si la lluvia, que... Y nada más todo ese input, toda esa información nos está entrando de miedo, de susto, de coraje. Hace relativamente poco vi una, desafortunadamente no me acuerdo, afortunadamente se me olvidó, un titular de La Jornada. Era una declaración de nuestro querido secretario de Hacienda, no Eduardo Videgaray, el otro, que decía que los mexicanos van a tener que apretarse el cinturón. ¿Se acuerdan de esa declaración hace no mucho tiempo? No sé cómo la redactó La Jornada, que obviamente la intención es indignar. ¿No? O sea, cuando un periodista hace titulares, lo que quiere es provocar una emoción. Y lo logran generalmente, son profesionales. Pues me enchiló. Por supuesto que me enchiló. No puede ser. Y efectivamente, Videgaray dijo, no es que el contexto fue distinto, pero me molestó mucho la manera en cómo lo manejó La Jornada. Y eso es todo el tiempo. Pero claro, ya cuando me di cuenta, ya había hecho el entripado, ya me había yo enchilado. Y esas pequeñas molestias, esos pequeños angustias que vamos guardando todos los días, tienen un efecto en nosotros, aunque no lo sintamos. De repente ya pasa lo de Videgaray, ya tú crees que ya se te olvidó y todo, pero no, se va acumulando. Entonces tenemos que cuidar qué es lo que entra por nuestros oídos y nuestra vista. Hay cosas que no se dan jamás. Hace poquito mi esposo me contaba que empezaron a circular en Facebook imágenes de tortura de este grupo ISIS, muy fuertes. Y recuerden que lo que entra por los ojos, los oídos y el olfato no se olvida jamás. O sea, lo que ya viste ya no puedes desver. Entonces la idea de tener esta imagen de cuerpos mutilados o de para siempre en tu archivo fotográfico es ¿para qué? ¿Nos hace mejor personas? ¿Vamos a ayudar a que eso se pare? No, ¿verdad? Lo que podemos hacer y lo que está realmente en nuestras manos es tratar de tomar las mejores decisiones para nosotros
y para nuestra familia. Las personas y la sociedad somos un tejido. Entonces, si yo estoy bien y la persona que está al lado mío está mejor, puedo hacer que el que esté al lado esté mejor. Y podemos mejorar, digamos, de célula a célula. Pero a mí de nada me sirve tener esa imagen de gente mutilada, porque yo no puedo hacer nada por ellos directamente. Lo único que hace es que me afectan. Y afectan mi vida y las decisiones que tomo yo ahorita. Y lo único que hace es que me siento mal. ¿Okay? Entonces mi recomendación es, de verdad, cuiden mucho lo que entra en sus oídos, en sus ojos, cuál es la información que están llenando en su cabeza. Eso es muy, muy importante. Y no nada más para el dinero, es muy importante para su desarrollo, para la vida, para lo que aprendes, para lo que no aprendes. Y obviamente para el manejo del estrés y el manejo de la salud. ¿Cómo hacer esto? Bueno, yo tengo un pequeño truco que les voy a mostrar aquí en las redes sociales. Familia y amigos me han llegado a reclamar, me da mucha pena, pero yo tengo así todas mis redes sociales. Todos son mis amigos, particularmente este es el Facebook de Blogilana, no la página, sino donde tengo los amigos. Bueno, las cantidades de cosas que yo veía ahí era así de locura. Desde cosas muy lindas y bebés y gatitos, ¿no? Pero también unas cosas, particularmente de política, que de verdad mi hígado no puede. O sea, no puede. Y me estorba. Entonces lo que hago es que vas y sigues siendo amigo de la persona, pero le pones ahí el following y le quitas el following. ¡Pum! No tengo a nadie. Ni en mi Facebook personal, mamá luego me enoja. Oye, ¿que no viste la foto que puse, que no sé qué? Yo, mami, ¿sabes qué? Es que ya no tengo ni a la familia. Por la pena, porque siempre andan hablando de política, yo no sé. Hasta la gente que no es de política habla de política. Y cuando hablan de política es siempre para mentar madres. ¿Cómo no? No, es que ahora que pasó esto, no es que los diputados se dieron un gran cheque, ¿para qué quiero hacer coraje? El hecho de que yo lo sepa no va a cambiar la corrupción en México, desafortunadamente. Nada más voy a ser entripados yo, me voy a sentir mal. Entonces, pues lo que hacemos es le damos un follow. Santo remedio. No tienes que desamigar a nadie, no tienes que quedar mal con nadie. Y en su lugar lo que yo propongo es que le den like o follow a personas y páginas que realmente les aporten. Que quieren aprender a lo mejor un nuevo idioma, o su hobby, o quieren aprender a meditar, o quieren cosas que les ayuden. Eso es a lo que hay que darle like, eso es a lo que hay que darle follow en todas las redes sociales. Y si están suscritos a un periódico, les sugiero que ya no gasten su dinero. Yo hubo un tiempo que me llegaba gratis el Reforma todos los días. Y aunque no lo veía, nada más ver los titulares era el mismo efecto. Nada más el titular de la primera. Estaba doblado, ni siquiera la página completa. Me ponía mal. O sea, hay que cuidar de verdad lo que entra, la información que recibimos. Y les vuelvo a repetir, recuerden cuál era la noticia que hace 3 meses los angustió. Y ya no digan 2014, que hace 3 meses no nos acordamos. Eso les habla de la importancia de realmente estar informados. Eso es una cosa que nos han vendido los periodistas porque necesitan vender. En realidad no necesitamos estar informados, y sobre todo ese tipo de información. Porque claro, las informaciones padres, la información de que han habido grandes avances en relación a la cura de la leucemia, por ejemplo, esas no aparecen. ¿Por qué? Porque no venden. Realmente las noticias es un negocio. No están haciendo un bien, vaya, no son una organización no lucrativa. Es un negocio. Y está bien. No, vaya, no os voy a criticar. Pero yo lo que les pido a ustedes y lo que hago yo es cuidar lo que entra. ¿Ok? Esa es la segunda manera de controlar el miedo. Y la tercera es mi favorita. Les comentaba que el miedo es sedentario. El miedo, imagínense un señor así todo gordo, poco, que se ha hecho ejercicio y llega y se te para al lado. Y estás ahí con el miedo, el señor este horrible, todo así medio oscuro. Entonces tú quieres caminar, pero el miedo te dice no camina. Él no quiere caminar. Pues como está contigo, si tú caminas, significa que se tiene que parar. Por supuesto él no quiere hacer eso. Entonces lo que hace es, te empieza a dar razones por las cuales
no camines, no lo hagas. No inviertas, no te atrevas. No le digas que te gusta. No busques ese nuevo trabajo. No vayas al taller de sol. No vayas al taller de sol. ¿Te lo dijo? Mira, de aquí por lo menos con fruta y café sales. Por lo menos. Gracias, bueno, gracias. El punto es que no se mueve uno, porque además es muy convincente, ¿cierto? Te convenció. O sea, los argumentos del señor Miedo son de un gran, o sea, es un tipo que realmente sabe discutir, sabe argumentar, es un cuate hábil. Y a veces nos gana. ¿Cuál es una de las mejores maneras de hacer que se vaya de tu lado? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Vamos a imaginar que Cecilia es como un trote de miedo. Lo que haces es empezar a hablar. Hacer, a pesar de lo que te está diciendo, te va a estar diciendo, ¿no? No lo hagas, qué feo, mira, te va a ir mal, vas a perder, te van a rechazar. Pues si yo sigo caminando, va a llegar un momento en que Cecilia se va a cansar. Y de repente voy caminando. El miedo se va cuando caminas. En 2011 fue la primera vez que hice yo un curso. Me fue muy bien. No volví a hacer ningún otro. Me dio miedo. A pesar de que me fue bien. Y tenía miedo de hacer por supuesto. Esto es mucho más grande, esto es otra cosa. Tenía miedo. Porque además soy yo sola. Si sale algo mal, si ella me reclama y me dice que el miedo tenía razón, yo no tengo a quien echarle la culpa. Yo no tengo a nadie aquí de, ay, no, a mí no me digas nada. ¿Cómo me superé ese miedo? Haciendo el taller. Y aquí estamos. Estoy segura que nos va a servir mucho. Entonces, la única manera de hacer que el miedo se vaya, sobre todo cuando está particularmente insistente, es caminar. Es normal de vez en cuando tener miedo. No les digo que no tengan miedo. A mí también me da miedo. Y de repente a mí invertir también me da miedo. Sí, porque pues, he llegado a perder dinero, pues nadie quiere perder. Como les digo, a nadie nos gusta equivocarnos y eso es una naturaleza completamente humana. Pero es necesario equivocarnos para avanzar. Porque la razón por la que no nos equivocamos normalmente es porque no hacemos nada. Y eso no es vida. Entonces de repente sí, pues sí me da mucho miedo invertir, o me da miedo no llegar al retiro, o me da miedo que pues a lo mejor no ahorro lo suficiente, pero me tengo que mover. Si no me muevo, no va a lograr nada. Y va a pasar lo mismo que pasa con el agua, ¿no? Entonces, esto es para mí fundamental. Antes de entrar al tema del dinero, quería entrar en este tema. Porque si no manejamos nuestras decisiones, si no manejamos nuestro miedo, vamos a seguir tomando decisiones equivocadas. Entonces, la meta es tomar las mejores decisiones. A veces nos equivocamos, pero una equivocación no necesariamente es mala. A veces lo que sucede es que yo me quiero ir para allá y tomo una decisión que no me lleva directamente para allá, sino me lleva por otro lado. Pero si yo estoy clara de mi meta, voy a volver a regresar. Ah, y ya aprendí que por ahí no es. Porque es otra cosa. Tenemos que anotar todo lo que aprendemos. Lo que aprendimos de haber tenido ese matrimonio, lo que aprendimos de haber tenido un socio, lo que aprendimos de haber tenido miedo a nadar. ¿Qué aprendí? Y todo eso se va al archivero. Y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Y otro tip, muy importante para las decisiones. A veces estamos muy confundidos y luego le preguntamos a las personas que nos ayudan a decidir, nos confunden más. Inevitablemente las personas no somos nosotros, ¿no? Y tienen la mejor de las intenciones, pero a veces terminamos más confundidos. ¿Cómo desconfundirnos? Toda aquella acción que mejore tu supervivencia es una buena decisión, aunque ahorita no lo veas. Les voy a dar un ejemplo. Mucha gente luego me pregunta, oye, fíjate que me dan un crédito para comprar un carro y necesito un carro. ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? ¿No? Es un momento de toma la decisión de tomar el crédito o no. Entonces yo te pregunto, ¿estar endeudado durante 36 meses va a mejorar tu situación o la va a empeorar? Normalmente la respuesta es la va a empeorar. Aunque ahorita tenga el carro, tener esa deuda, luego la gente se me droga por 48 meses por un carro.
A mí se me hace una eternidad. No, el crédito automotriz a 48 meses es la definición de la eternidad. Si pagar un carro a 18 meses me parece muy... Es pesado, a mí me duele el codo estar pagando carro. Pero bueno, generalmente, aunque tengas el carro hoy y dices, no, pues ya me puedo transportar y todo, el tener esa deuda, lo que está haciendo esa deuda es que me está quitando mi ingreso, o mi ingreso futuro, que yo puedo usar para otras cosas. Entonces, cada vez que se enfrenten con una decisión así, de decir, a ver, espérame, ¿qué hago? Traten de pensar hacia adelante. Si yo tomo el crédito, o si tomo este trabajo, por ejemplo, el independizarme, ¿cómo voy a estar en el futuro? Traten de futurear un poquito y decir, ¿esto me va a mejorar mi vida o la va a empeorar? ¿Esto me va a hacer sentirme mejor? ¿O va a ser bueno para mi salud? ¿O va a ser bueno para mi carrera? ¿O me va a hacer así un paso para atrás? A veces no es tan sencillo verlo, pero cuando lo planteamos así, dices, no, ¿sabes qué? Sí es conveniente hoy, pero en el futuro no tanto. Entonces, si en el futuro no es tan conveniente, toma otra decisión. Esa es la clave. No saben cómo me ha ayudado eso en la vida. El tratar de futurar un poquito y decir, si yo tomo esta decisión, generalmente lo que buscamos es estar cómodos ahorita, o lo conveniente ahorita. Por ejemplo, el ejemplo del carro. Ahorita si yo tengo un carro, ya, me libré del metro, y de llegar tarde, y del transporte, ¿no? Lo que quiero es comodidad. Pero no es una decisión que me ayude a la larga. Entonces, ese es otro tip muy importante para tomar decisiones. ¿Alguna pregunta en relación al miedo, a todo esto? ¿Algo que quieran compartir? Por ejemplo, muchas veces se maneja lo del diezmo, de diferentes tipos de grupos religiosos, etc. Y el hecho de dar el diezmo, no importa dónde sea, inclusive puede ser a una sociedad que busque mejorar a la humanidad, pero no lo damos precisamente por el miedo, ¿no? Por el miedo a que no me va a alcanzar, ¿no? En el momento que sí lo damos, entonces quitamos esa parte del miedo de que haya abundancia, de que efectivamente puedo tener eso y más, porque puedo darlo. Entonces, me gustaría que si manejas ese tema, hablaras un poquito más de eso. Bueno, no, con mucho gusto. Es un fenómeno muy chistoso ese de dar, y lo que sucede mucho con el dinero, y eso le sucedía mucho, por ejemplo, a mi señor padre, con paz descanse. Él padecía mucho el miedo de quedarse sin dinero. Es un miedo muy común, sobre todo de gente que vivió carencias. Mi papá vivió carencias cuando era niño. Entonces, obviamente creció con el miedo a seguir teniendo carencias. Eso es completamente natural. Pero si no pasamos esa etapa, si no hacemos algo por romper eso, siempre vamos a estar atrapados en el miedo y siempre vamos a sentir carencia. Entonces, este asunto que tocas tú acerca del dar es muy interesante, porque es algo que también continuamente toco en Liliana. Cuando tú das, no sé cómo funciona, eso sí es muy washy-washy, no les tengo una explicación científica, porque no la tengo. Pero cuando tú das, no importa si es una sociedad, es a una fundación, si es a una comunidad científica o es a una religión, de alguna manera es como si se abriera una puerta dimensional y entonces empieza a regresar. Eso sí es como muy metafísico, pero es cierto. Pero no damos por el miedo, porque es que, o sea, traigo 20 pesos, ¿no? Entonces si doy 10 pesos, pues nada más me quedan 10. ¿Qué es la que me alcanza con 10? Y no es que seamos codos o malas personas, es que ¿qué tal que no nos alcanza con 10? Racionalmente es lógico, ¿no? Pero misteriosamente la vida se acomoda de tal forma que cuando tú das, sobre todo cuando das por convencimiento, cuando tú das porque dices, esto es lo correcto. Muchas veces he conocido personas que dan diezmos, particularmente instituciones religiosas, pero es como una especie como de lavar, ¿no? Como es que me sentí medio culpable y entonces, cuando lavas culpa, como que no funciona igual. No sé por qué. Pero cuando tú das, cuando tú eres muy creyente, determinado, y tú dices, yo voy a dar este diezmo porque creo que esto va a mejorar la comunidad, porque creo que estas personas realmente están haciendo algo por hacer un impacto en sus seguidores, se abren las puertas. Entonces sí, hay que tener un balance, y eso a veces cuesta trabajo, sobre todo cuando uno vivió con carencias. Las personas que han tenido un poquito un background de carencias, cuesta trabajo balancear el dar y el ser generoso
con ser prudente y llevar un presupuesto y no estar de botarate, ¿no? Como que a veces sientes que si das, ay, es que estoy tirando el dinero. Sobre todo cuando no recibes algo a cambio, ¿no? Es decir, me compré esta computadora y gasté dinero y tengo una computadora. Cuando uno es generoso con las personas, pues no recibe un valor tangible a cambio, pero sí recibes la satisfacción de haberlo hecho. Hace tiempo tuvimos mi esposo y yo una plática en la que él me decía, es que yo no, a mí me gusta darle dinero a la gente en la calle, porque siento que a lo mejor es una mafia, que es muy probable en las grandes ciudades así sea, ¿no? Que realmente pues es una industria, ¿no? La industria de la caridad, que realmente a lo mejor las personas no lo necesitan, que realmente ganan muy bien. Alguna vez leí un estudio que se hizo en el DF de cuánto ganaba alguien que pedía dinero, que es un ganal, que gana mucho mejor que los diseñadores gráficos en promedio, lo cual es muy triste. Pero al final del día, cuando yo veo a alguien, sobre todo cuando veo a alguien mayor, alguien que veo que ya no puede trabajar, que ya su etapa productiva ya pasó, y yo siento una conexión con esa persona, a mí no me importa si a lo mejor esa persona me está transando o a lo mejor está en una industria, yo lo hago por mí. Es la intención. Exacto. O sea, ya lo que haga la otra persona con lo que tú le das es problema de esa persona, no tuyo. Lo mismo pasa también con la religión. Hay mucha polémica en relación al diezmo y al dinero que gana, particularmente en la iglesia católica. ¿No? O sea, hay mucha gente que dice, no, es que la iglesia, que pues están bañados de oro y no ayudan. No me voy a meter yo en ese tema, posiblemente sí. Pero si yo quiero darles, es asunto mío. Lo que ellos hagan después es problema de la persona. Tú das lo que quieres dar. Y lo mismo pasa con la ayuda a los amigos. Lo mismo pasa con la gente cercana. Si la gente cercana no sabe recibir tu ayuda, es problema de ellos, no tuyo. Claro, uno tiene que saber hasta dónde también, ¿no? Tampoco abuso de uno, por supuesto. Sí, dime. Me gustó mucho tu ejemplo del carro para futurear, ¿no? Cómo te puede afectar. Lo que no logro hilar ahorita en estos minutos es en el tema de los negocios. ¿Cómo futureas el hecho de decir, bueno, lo mío es invertir o es hacer negocio o es seguir de empleado? Creo que ahí para verte en un futuro cercano, ¿estás en esa decisión? ¿Estás sí, en esa disyuntiva? Ese balance no logro, no me hace clic, ¿no? Porque, vaya, por más que intento, mis deseos son positivos, ¿no? Yo quiero que me vaya muy bien en el tema, sí, claro, en el tema personal, pero no logro futurear si me va a ir bien o no. Es que no tenemos manera de saber si nos va a ir bien o no. Lo que tienes que buscar es qué te va a dar las mejores posibilidades de estar mejor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una decisión que estoy tomando ahorita. Y eso es completamente personal y es verdadera. Toda mi vida, durante 10, 15 años fui empleada. No me gustó, lo sufrí horrible, espantoso. Siempre me llevé mal, o sea, no me llevé mal, pero siempre era así como, sentí que estaba desperdiciando las mejores horas de mi vida. Llevo ya varios años ya de freelance. ¿Qué es freelance? Es una persona yo sola y mi alma. Tengo proveedores de pronto, pero en general soy yo sola. Pero ya llegué al punto y me di mucho cuenta con este taller. Todo lo que vieron del taller, absolutamente todo, desde los correos, todo lo hice completamente yo sola, salvo con la ayuda que tuve aquí acerca de la recepción y del registro. Pero llegó un momento que me di cuenta que no puedo sola. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y fíjate tú la decisión que estoy a punto de tomar. Voy a tener que pagar de mi bolsa, empezar a experimentar a alguien que me ayude, un asistente. Y seguramente voy a perder dinero, eso es un hecho. Porque al principio no nos vamos a hallar, nos va a costar trabajo, estoy acostumbrada a hacer todo yo sola. Tenemos que delegar. ¿Qué hacemos las personas que vivimos solas o que trabajamos solas? Somos unos control freaks estúpidos. Es una estupidez. Pero he sido un control freak estúpido durante por lo menos 10 años. No tengo problema de aceptar. Pero ya tengo que tomar esa decisión. Yo sé que si paso a través del miedo de perder dinero y de que la van a regar y de que mi asistente va a decir cosas en mi nombre que van a estar equivocadas y me van a linchar en las redes sociales por eso, ¿no? Fíjate, todo lo que estoy futureando, o va a quedar mal con un cliente porque no va a entregar el mail o la cotización a tiempo. Todo eso puede pasar y va a pasar seguramente. Pero yo tengo que estar dispuesta a pasar eso. Ahora sí que es como imagínate que es como una lluvia y entonces tú pasas a través de esa lluvia.
porque lo que veo detrás de la lluvia me gusta mucho, que es muchas cosas, por ejemplo, de mi blog, del podcast, etcétera, que son muy repetitivas, que no tendría yo por qué estar haciendo ya. El diseño de esto no tendría yo por qué estarlo haciendo ya. Ya no tengo yo por qué estar haciendo diapositivas, ya no es mi trabajo. Sin embargo, las hice. Espero que les gusten. Lo que veo de toda esa oportunidad es que ya me voy a poder yo dedicar a hacer más talleres y más cursos y tratar de ayudar a más personas, mientras tengo una persona que me ayuda a hacer estas partes. Eso es la visión a futuro, eso me va a ayudar, eso es lo que va a hacer que mi negocio crezca. ¿Me muero de miedo? Sí. ¿La van a regar? Sí. ¿Me va a costar trabajo? Sí. Pero tengo que hacer. Tengo que caminar con el miedo. Entonces lo que tú tienes que hacer con tu negocio es ver más allá de la parte transitoria, más allá de un sueldo fijo, un ingreso constante. Después ya no va a tener un ingreso constante, no sé dónde va a venir el dinero, no sé dónde van a venir los clientes. Esa es la parte, siempre hay una parte fea, negra y turbia de una transición, siempre. Igual seguramente cuando te casas hay una parte negra y turbia, aunque te cases y sea muy bonito y todo, dices, ay, ya no voy a vivir sola, ya tengo que estar pensando en otra persona, qué tal que no nos llevamos bien, o sea, siempre hay miedo. Obviamente no sucede con un divorcio. Pero lo que tienes que pensar es, ¿por qué estás tomando la ¿por qué estás en esa disyuntiva? Quiere decir que ahorita como empleado no estás feliz. Entonces, por ahí es donde debes de buscar la información, bueno, ¿por qué no soy feliz? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo creo que me va a hacer feliz? Y haces una lista, yo soy la señora de las listas, a mí me gusta anotar todo. Entonces, anota. ¿Por qué no soy feliz ahorita en ese trabajo? ¿Y cuáles son las metas? Si yo fuera freelance, en un mundo ideal, donde tengo muchos clientes, ya soy exitoso y el dinero no es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? Y eso te va a dar el parámetro. Y lo que hay en medio es esa nube, es esa cortina de lluvia. ¿Ok? Ahora sí, como dicen, así que no ganamos suficiente. Todos creemos que no ganamos lo suficiente. Eso es la verdad. No importa lo que nos dediquemos, no importa cuánto ganemos. Yo estoy segura que los diputados, ¿no?, que ganan más de los 100,000 pesos o 100,000 pesos, ya ni sé ni cuánto ganan. Hasta el año pasado los supe, afortunadamente ya se me olvidó. Seguramente no ganan suficiente. Y gente que trabaja mucho, ¿no? Qué pesado, ¿no? El trabajo. Y luego las fotos que toman en los currículos dormidos, eso es una cosa. Bueno, a veces no es verdad, a veces realmente trabajamos mucho y a veces de verdad no ganamos suficiente, eso también es cierto, ¿no? A veces no ganamos en proporción a lo que trabajamos o a lo que aportamos, independientemente de si trabajamos como empleados o como freelance. De hecho, muchas veces los freelance, hay muchas quejas de eso, pues, ay, es que no tengo suficientes clientes, no gano lo suficiente. Lo importante, como dije en la primera de las primeras diapositivas, es ¿qué haces con el dinero una vez que llega? Eso es lo que va a definir nuestro rumbo, eso es lo que va a definir, no nada más el nuestro, sino el de nuestra familia, incluso de nuestros hijos, y lo que vamos a poderles heredar. Hay un cartón, me lo pasaron por Twitter y lo amo, porque es muy cierto. Esto habla mucho de dónde está, volvemos a otra vez, nuestras emociones. Luego nos duele el codo que nos subieron el kilo de jitomate, pero pues ahí estamos detrás del iPhone 6, ¿no? Totalmente emocional. Ese enamoramiento. Lo que hace Apple es te enamora. Y como buen enamorado no ves. Yo amo mi iPhone 6. Yo quiero mi Apple Watch. ¿Quién no quiere un Apple Watch? ¿Cómo le hacen? Es una cosa que además hay que poner atención. ¿Cómo diablos le hacen para enamorarnos así? Y enamoran tanto que tienen muchos, lo que se llaman haters, ¿no? Muchos ciudadanos se han fijado que siempre que hay el tema de Mac, siempre hay mucha gente que esa empresa, van a quebrar, son unos idiotas. Generan pasiones. A tal grado que somos capaces de poner por encima de nuestras conveniencias, de nuestras propias prioridades, un objeto de ellos. Eso no es culpa de Apple. Su labor es enamorar. Como empresa, todos los que tengan una pequeña o mediana empresa lo saben. Tu labor, igual como freelance, es hacer que los demás se enamoren de ti. Ese es tu trabajo. Entonces no hay que culpar a Apple o a estas empresas que dices, tienes un objeto, tengo que tenerlo y no me importa, shut up and take my money.
a nosotros nos corresponde tener nuestras prioridades y decir, a ver, espérame, ¿en qué voy a gastar y en qué no voy a gastar? Obviamente, si estamos constantemente de aquel lado, en esa canasta, que no es la básica, ¿verdad? Pues nunca vamos a tener dinero suficiente. Pues claro que no, no hay dinero que alcance. Si gastamos sin propósito, si llega el dinero y yo no sé a dónde se va, y nada más estoy apagando fuegos o apagando emergencias, pues obviamente no va a haber dinero que alcance. ¿Por qué? Porque no tengo una estructura, no tengo un sistema, no tengo... O sea, llega el dinero y luego hago. Imagínense el agua. Yo me imagino mucho el flujo del dinero como el flujo del agua. El agua es tremenda. El agua va a encontrar a dónde se va a ir. A ella no le importa, ni pregunta ni pide permiso. Si llega un flujo de agua y no tiene cauce, se desparrama. Si lo han visto, no lo ves en el jardín. O sea, el agua busca para dónde se va. Uno lo que tiene que hacer para lograr objetivos como regar o tener una planta o un jardín es darle al cauce y decirle al agua, mijita, te tienes que ir por acá, no te vayas para la coladera. Con el dinero es igual. El dinero no sabe quién es su dueño, el dinero no toma, parece que toma decisiones por sí mismo, pero esa es otra historia, ¿no? Cuando llega, tenemos ese billete de 500 pesos y llegamos a la casa y nada más tenemos 50. ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? De veras parece que el dinero tiene voluntad, cerebro y decisiones propias, ¿verdad? Yo lo comparo luego mucho, no tengo la fortuna de tener hijos, pero lo comparo mucho con un hijo adolescente que hace lo que se le pega la gana, te cierra la puerta de un portazo y se va, y no tienes ni idea de dónde fue. Muchas veces así es el dinero, o así permitimos que se comporte el dinero con nosotros. Pero ¿qué creen? La verdad es que no es que no ganemos suficiente. Eso es un gran mito. Salvo pocas excepciones, que sí es verdad. En general no es que no ganemos suficiente. Solo existen 3 razones por las cuales no llegamos a la felicidad. Solo 3 razones, realmente. Cuando tenemos un sueldo normal. Y estas son las 3 únicas razones. La falta de organización, la falta de ahorro y el abuso de fe. Díganme cualquier situación, la del primo de un amigo que no tiene, que no le alcanza, y vamos a encontrar la raíz en esas 3. No hay más. Les juro que no hay más. Si de repente les digo, si hay gente, obviamente hay muchas personas que ganan menos del salario mínimo, al salario mínimo, bueno, eso es otro problema. Si hay problemas, si hay gente que tiene problemas de ingresos, pero no es la mayoría. No es la mayoría, por lo menos, de los que me leen y los que estamos aquí. Entonces, ese es el punto que queremos atacar. Falta de organización, falta de ahorro y el abuso del crédito. Vamos con el primer tema, que hace tiempo hice una encuesta con los doctores de Blogilaria. Les pregunté que qué era lo que les costaba más trabajo en relación al dinero. Y la falta de organización fue una apabullante ganadora. O sea, nos cuesta trabajo saber en dónde. Para mí la organización son como ranuras. Yo me imagino como de estas como cajitas donde se acomodan los correos. No sé si me he dado, bueno, ahorita ya los correos ya son cosas del pasado, pero cuando yo era niña me acuerdo que fui a una oficina de correos y para mí fue así de wow. Tenían unas cajas de madera, ¿no? Y estaba lleno de ranuritas. Y entonces los que atendían sabían en qué ranurita iba y todo estaba así ordenadito en su ranura. Se veía increíble. Y para mí eso sí fue... Yo creo que desde entonces la organización era así como... Es maravillosa, la verdad es muy padre, ¿no? Cuando llegan a una tienda, por ejemplo, de lápices o de... que está todo ordenado, pues, hasta se siente uno bien, ¿verdad? Es como cuando entras a un lugar y hay un olor delicioso, lo mismo cuando está el orden. O que entras a una casa y está todo ordenado en su lugar. Ahí es una paz. Yo no sé si yo tengo obsesión con el orden, pero viendo... me siento bien, de verdad, te da hasta una ganancia, te da felicidad, chico, ¿no? Y no es tan difícil. Se los quiero demostrar. Les quiero demostrar realmente qué es organización o cómo lo podemos definir. Para mí la organización son estas 3 cosas. Es acomodar como el cartero, distribuir y poner una secuencia. ¿No? Eso es muy evidente, por ejemplo, cuando haces un poquito de código. No sé si hay alguien que sabe de código.
o alguna vez ha hecho, por lo menos HTML en su vida, hay una secuencia. Rompes tantito la secuencia o pones un diagonal en el lugar y ya valió gorro, todo, ya no se entiende nada, ya. Es muy importante la secuencia. ¿Ok? Necesito 10 voluntarios que pasen aquí al frente. No va a pasar nada malo, pero necesito 10 voluntarios que me ayuden con un pequeño ejercicio. Y les voy a dar estas hojitas. ¿No faltan 3 voluntarios? Ahora pongan las tarjetas para acá. Eso es desorden. ¿No? Ahora háganme el favor de ponerse del 1 al 10. ¿Eso es organización? No, es un ejercicio muy soso. Es muy cierto. O sea, primero va el 1 y luego va el 2. Y luego el 3, el 4 y el 10 va hasta acá. Eso es una secuencia. Y lo hacemos todo el tiempo. Por más que nos sintamos desorganizados, la verdad es que todo el tiempo estamos haciendo eso de la manera correcta. ¿Sí o no? Siempre estamos acomodando desde el calcetín hasta el archivo de la computadora. Siempre estamos acomodando y sabemos cómo hacerlo. Ya pueden pasar. Muchas gracias. La verdad es que todos sabemos cómo organizar cosas y cómo poner cosas en secuencia. Con el dinero no es tan difícil, no es tan diferente. Muchísimas gracias, de verdad. No es tan distinto. Es dónde va cada cosa. Y eso es lo que quiero ahorita, ayudarles a descubrir la secuencia de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que desarrollar la propia secuencia del dinero. ¿Qué es una secuencia de dinero? Es lo que yo llamo la ruta del dinero. Cuando recién llega, ¿qué pasa? Ok, llega, me lo depositan en el banco. Ok, está en mi cuenta. Y luego, ¿qué camino sigue? ¿A dónde se va? Fíjate, la primera es pagar tarjeta. Ese es mi problema. Prioridad 1. Hay gente que dice yo pago la renta. La mayoría está en pagar deudas. Y habrá que buscar, eso lo vamos a ver más adelante, de qué estamos endeudando. Y obviamente lo que queremos es cambiar esa secuencia. Porque lo que queremos hacer es llevar el dinero a donde realmente nos importa. ¿A mí qué diablos me importa el banco? ¿Por qué le estoy dando dinero al banco? ¿Por qué estamos haciendo ricos arriba? Por nuestro dinero. Entonces nosotros tenemos que, como romper ese código, romper la secuencia que llevamos y encauzar. Es como, vuelvo con el agua, ¿no? El agua se está yendo a la coladera, yo tengo que hacer un dique o tengo que hacer un camino para explicarle al dinero, no te vayas para allá. Y no es tan difícil, por eso hice ese ejercicio. Es, de verdad, yo sé que es muy soso, pero la primera vez que me cayó el 20 que ordenar es hacer eso, fue así también de, ¿qué inmensa soy? Pues sí. Pues sí, primero va el 1, luego el 2 y luego el 3, ¿por qué me complico? Los seres humanos nos gusta complicarnos, eso es la verdad. Entonces creemos que no somos ordenados cuando realmente lo estamos haciendo todo el tiempo. El secreto es este: ser ordenado, no importa cómo tengas tu casa, cómo tengas tu computadora, se vuelve muy sencillo cuando ya sabes cuál es el orden. Como ahorita, todos sabemos que el 1 es el primero, y el 2 viene después del 1, y el 3 viene después del 2. No hay de otra, no hay duda, no hay misterio. Entonces, esa es la base realmente de la organización. Entonces, ahora, la pregunta a los $34,000. ¿Cómo sé dónde van mis peces? ¿Cómo sé yo para dónde? Les tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que no hay una fórmula para todo. Yo no puedo llegar y decirles, ¿saben qué?
No, ya no pagues tus deudas. No. El orden correcto es que te tienes que comprar los zapatos color verde. Ese es el orden. Y luego va a llegar alguien y te va a decir, no, lo que debes de comprar es un videojuego. No hay como pasarla bien con los videojuegos. Y luego va a llegar otra persona y va a decir, no, la onda es viajar. Alguna vez alguien me dijo, un amigo me dijo, no me acuerdo la palabra exacta que usó, pero me dijo, si no te gusta viajar, ay, ¿cómo era? Creo que casi me dijo que estaba bien idiota. Ahorita se me fue la palabra. Aberrante, gracias. Y yo era una persona casi aberrada porque no viajaba. Sí me quedé así de, una palabra muy fuerte. No, a mí me gusta la comodidad, eso de viajar es incómodo. ¿No? Es cómodo, no estás en tu propio baño, no estás en tu cama, tienes que estar esperando, ay no, que espera. Yo soy comodina, pues no viajo. Pero entonces no me va a llegar la persona que viaja a decirme que esa es la prioridad número 1, porque lo va a mandar por un tubo. Entonces la verdad es que uno tiene que descubrir cuál es su secuencia, a dónde quiere ir que vaya el dinero primero, qué es lo más importante para él. La buena noticia es justamente eso, tú decides. No hay una fórmula, eso sí yo no les puedo llegar a decir, miren, esta es la secuencia que tienen que seguir, y ya se acababa de problemas. Ustedes la diseñan. Y además está bien padre porque va cambiando, esa secuencia va cambiando con el tiempo. Conforme vayan cambiando de prioridades, de actividades, de estado civil, que sean de empresario o de empleado a freelance, obviamente esa secuencia va a cambiar. Pero la idea es que ya tengan las herramientas de cómo cambia o cómo tienen que hacer que cambie, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es, debes de conocer las piezas. Ahorita ya sabemos que era del 1 al 10. Ya cuando lo sabemos, pues ya fue muy fácil, ¿no? Con usted va a pasar lo mismo con el dinero, ¿no? Tienen que saber cuáles son las piezas, qué es lo que tienen que mover, y hacia dónde van, obviamente. Entonces, lo primero, y que es un poco tedioso, ¿qué está pasando? El famoso diagnóstico. Llevan ustedes con un doctor y ¿qué les duele? Ay, no, fíjese doctor, que mire que me duele la cara. Ya con la información el doctor empieza a hacer lo que se llama el diagnóstico y saber qué está pasando con la salud del paciente. Lo mismo tiene que pasar con su dinero. ¿Qué está pasando con la lana? Y esto es el ejercicio más importante del principio. Tienen que seguir la pista del dinero. Ya llegó al estado de cuenta, a la cuenta. Ok, ahora su labor va a ser vigilar. Hagan de cuenta que ustedes son un auditor externo de ustedes mismos. Y entonces, ¿a dónde se está yendo? Voy a pagar mis deudas. Ya me compré una revista, di un tarjetazo por acá. ¿Qué está pasando? Hay momentos, la verdad es que no todo el tiempo estoy llevando el registro de gastos, todo el tiempo. También uno se vuelve loco, hay que descansar un poco. Y cuando descanso y regreso del periodo de descanso a volver a registrar los gastos, yo misma me asusto y mi marido se ríe porque, ay, sí nos fue bien este mes. ¿Qué hicimos con el dinero en la cuota? Porque ese mes no lleva el registro. Y si me entra como pero qué tonta fui. No, bueno, está bien, tocaba break, está bien. Sí. Hijo, es horrible. Es horrible que sabes que ingresos, sobre todo cuando tienes ingresos fijos, es todavía más fuerte porque lo sabes cada quincena. Cada quincena sabes que recibes 10 pesos y cada quincena no llegas por 10 pesos. También me iba a pasar una vez y es muy frustrante. Entonces, hay que hacer un registro de gastos. Eso sí, de eso sí no se sabe. Tienes que saber qué está pasando. Los que no están llevando un registro de gastos, cuéntenme, ¿por qué no lo están llevando? Yo intenté llevarlo, pero se me hizo muy tedioso y ya lo dejé, pero sí, cuando lo llevaba veía porque se me iba el dinero ya. ¿Cómo lo llevabas? ¿Era diario, semanal? No, lo llevaba diario. Diario. Sí, Okay. entonces se me hizo muy fastidioso y lo dejé. Okay. Yo lo llevo mensual, por ejemplo, por gastos fijos, ineludibles. La renta, el teléfono, la luz. Y cuando son gastos así como porque estamos en el paseo y de repente, ay, se me atravesó un restaurante. Por ejemplo, ahí lo hago en educación, en diversión, porque Pero si lo anotas. Sí. Ok. Porque lo importante es, a lo mejor no tanto las categorías, cada quien va a distribuir sus categorías, pero sí anotarlo. Sí, yo empecé a guardar todos los tickets de restaurantes y de todo. Ajá. Así los traía aquí en un clip y entonces ahí los iba metiendo porque de esos gastos fijos no tenía yo registro, ¿no? Y digo, ¿cuál fue mi sorpresa a la hora de hacer la suma? De
como estaba yo administrando, ¿no? O como había en mi meta o lo que quiero ahorita es replantear mi presupuesto, porque quiero hacer una inversión en mi negocio y eso me lo va a permitir reducir mi gasto, que lo puedo reducir, que ya me di cuenta que lo puedo reducir, ¿no? Claro. Y entonces, Esos gastos que no contabilizabas los puedes como apretar. y todas esas cosas las puedo, ¿cómo se llama? Y entonces ya digo, si proyecto eso a unos meses, voy a poder invertir en una acreditación que necesito, ¿no? Entonces, sí, para eso me sirvió el registro, ¿no? Pero ese mismo registro lo llevaba yo en mi cabeza como un año atrás, pero no en orden. No confíen en la cabeza. Sí, exactamente, porque todos los demás gastos, eso es el. Y entonces ya, yo también soy enemiga de anotar por no quererme dar cuenta de las cosas. Hasta que lo hice, ¿no? Lo empecé en enero, esto, y lo hice hace un año atrás, más o menos. Y no tan exacto el año pasado, porque obviamente no guardaba yo los tickets de todos los restaurantes habidos, etc. Ahora ya los guardo. Traigo aquí mi clip grandote y ahí meto todo eso y ya cuando tengo un tiempo el domingo lo descargo todo. O sea, lo hace semanal ya como la recopilación de datos es semanal. Es semanal. Siempre es mejor saber que no saber. Sí. Siempre. Lo mismo pasa en las relaciones. Sospechas que el galán te está poniendo el cuerno, siempre es mejor saber. No es bonito. Pero siempre es mejor saber. Porque luego te ibas a agradar sorpresas, como tú que dices, no, esto está mal. Qué bonito eso, ¿no? Que dices, no me está poniendo el cuerno. O sea, te puedes llevar una sorpresa agradable. Pero lo que la ignorancia es felicidad. Hasta cierto punto. Las palabras también siempre llegan a morderte. Hay que tener cuidado. No, sí, pero eso se refiere a cosas que no te aportan. En relación a tu dinero, y si te están poniendo el cuerno, no te importa. Oh, sí te importa. Ojos que no ven. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero tanto el dinero como lo del novio, te vas a enterar. Y ahí sí más vale temprano que tarde, desde mi punto de vista. Porque el dinero, ¿qué pasa con el dinero? Y ahorita al rato lo voy a volver a tocar este tema. El dinero es finito, el dinero se acaba. Aún para gente supermillonaria, el dinero es finito. Entonces, si no lo aprovecho hoy, es tiempo y dinero perdidos. Lo que es conveniente es muy malo para mí. Siempre, en todos los sentidos. ¿A qué me refiero con conveniente? Ven estas tiendas de conveniencia, lo que es un Oxxo. Entren a un Oxxo y no van a encontrar una sola cosa que no esté altamente procesado con azúcar y que te haga daño. No van a encontrar nada, creo que la botella de agua. No más. Pero son muy convenientes. La comida rápida es muy conveniente. No cocinar es conveniente. Comprar algo ya prehecho. La comida de restaurante es conveniente. Pero nada de eso nos hace bien. Esa es la verdad. Lo mismo sucede con el dinero. No hacer el registro es más cómodo, más conveniente. Pero a la larga nos hace muchísimo daño. Entonces, esta también es una alarma que les ayuda. Cuando vean que algo, no, qué flojera. No, esto está más fácil. No, esto me conviene más. No, eso es una alarma de hagan lo contrario. Pasar a través de la incomodidad no siempre es fácil, pero siempre trae muchas recompensas. Yo hace tiempo le di un consejo a una persona que le funcionó mucho, que era tomar fotos. Tómale fotos. O sea, si no te gusta registrar, tómale fotos. Claro, después tienes que acomodar. Eso de los números lo tenemos que volver a hacer. O sea, hay que registrar y luego acomodar. O sea, a lo mejor si eres muy visual, hay gente que es muy visual, tómale foto al ticket y a lo mejor a lo que compraste. Y entonces haces un álbum, ¿no? Un álbumcito y bueno, y ahí salen los números, ¿no? Más bonitos porque están las fotos, pero los números son igual de duros, ¿no? Lo importante es la información. Busquen el método que más les funcione. A ti te funcionó ese, a ella le funcionan los tickets. Yo sí apunto, ahorita estoy empezando a usar una aplicación que no los usaba, me está funcionando. A mí me funciona grabarlos. En audio. Sí, en audio. Te doy 2 pesos y luego hago gasto del día tal, 2 pesos y el rubro, ¿no? Donativo. Y después llego y los vacío, los llevo al centavo. ¿Y lo vacías en una hoja? Una hoja de Excel. En el registro que... ¿En el registro que yo regalo? Sí. Bueno. Ese registro también están los... Yo también llevo ese.
Y es un registro muy completo. De hecho, pronto, cuando tenga un poquito de tiempo, que ya tenga este asistente, voy a quiero hacer un video para hacer un tutorial de cómo usar si hace falta. Pero bueno, en los recursos hay uno un poquito más sencillo, igual también. ¿Cada cuándo lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Cada cuándo haces el vaciado? El vaciado cada semana, el fin de semana. ¿Y tú? Me lo manda directo al Dropbox, entonces cuando me voy acordando que tengo que vaciar mi computadora y todo eso, lo voy organizando. Okay. Porque aparte como me marcan las fotos con fechas, pues ya nada más hago el vaciado así. Ah, ok. Entonces no tienes una fecha exacta. No, o sea, va variando, pero sí tengo, o sea, sí sigo la pista, pues. Lo importante es eso, o sea, lo importante es que no sea fastidioso, que no sea, porque sí es laborioso, la verdad en general, usemos la manera en que lo hacemos, sí es laborioso. Pero te acostumbras. Llega el momento, yo llevo 3 años registrando los gastos y ya ahorita ya llegó el momento en que yo la mitad de mi sueldo, porque quité muchas cosas ya me quité del carro, ya no en mi carro, ya lo dejo en la casa, quité la comida chatarra, quité el cafecito porque eran 20 pesos diarios y también, pero esos 3 años vi cuáles eran mis gastos hormiga y todos los empecé a quitar. Y ya ahorita ya llegó el momento en que la mitad de mi sueldo ya lo ahorro y una parte de ese sueldo está en inversiones y otra parte yo ahorro las colegiaturas de mis hijos un año antes. Yo ahorita a estas fechas ya tengo las colegiaturas del año que sigue y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Nos queda... porque... Pero me costó 3 años y mi esposo me acaba de decir, mi esposo ahorita le bajaron el sueldo porque se cambió de empresa y me dijo, es que no voy a tener dinero para el año que entra para los niños, hay que meternos a una de gobierno. Le digo, no, y no le dije nada, me quedé callada. Y sí, y lo que él no sabe es que yo ya tengo ese dinero guardado y está en inversiones. Entonces ya cuando llega la primera colegiatura lo voy a sacar mes con mes, pero está generando. Y ahorita mi hija tiene 10 años y voy a empezar a ahorrar para sus 15 años. Pero no es un monto muy grande, sino son montos pequeños que se van acumulando y van generando más intereses. Compuesto, claro. Entonces llegó el momento ahorita que yo necesito tener un panorama más amplio de inversiones, todo lo que es fondo de inversiones, acciones, bonos, todo eso, porque estoy en CETES y estaba analizando tu propuesta de PIOC, pero no me convence mucho, o sea, necesito más información de ese lado. Claro. Entonces yo soy empleada, pero te digo, trabajo aquí en el IMSS, tengo un sueldo fijo, pero ya me está llevando a la situación de que ya me quiero independizar también. Okay. Entonces necesito tener más educación financiera, porque mi horizonte ya veo que estaba ya muy pequeño, necesito crecer. No, pues, muchas felicidades, de verdad no sé qué estoy haciendo yo aquí. Pero sí. Esa es la meta. 3 años. ¿Qué pasa? La vida siempre se atraviesa. Así como a tu esposo le bajaron el sueldo, así como a ti te despidieron, que además es una experiencia horrible, yo también la viví, el hecho de que te despidan es una experiencia emocional devastadora, no importa la razón, A mí cuando me despidieron a 30 personas igual, o sea, fue cambio de director y agarraron, no era personal, no puedes invitar a tomar notas. Ay, eso también me pasó, me liquidaron el año antepasado, pero yo había ahorrado dinero y sobreviví 6 meses con lo que había ahorrado con el mismo nivel de vida. Sí, claro. Yo y toda mi familia, sí, sobrevivimos bien. Pero todo el transcurso que estuve trabajando... Dale clases a tu esposo. No, a mis hijos... mis hijos son a los que les estoy enseñando ahorita. Y ahorrenle. Y mi hija ahorita está invirtiendo en CETES. A los 2 tiene 10 años y el niño tiene 7. Y están metidos ahí. Y aparte los voy a meter ahorita hay una página en internet de Conducef para niños. Ah, sí. Y hay un curso de finanzas para niños que van a tomar en junio los 2. Ah, sí. Entonces los voy a meter. Y ahorita ya ellos empiezan a moverse en ese ambiente. ¿Eso les va a cambiar el futuro? No, y lo están viendo. Hay veces que yo no les doy dinero para su lunch. Y yo les platiqué el cuento de las vacas flacas. Le digo, va a haber vacas flacas esta semana, ahorren sus ahorros y empiecen a repartirlos como ustedes quieran. Pero les tiene que sobrar dinero, no pueden gastar todo. Tienen que llegar a la quincena. Así es. Pero todo esto me ha costado 3 años que he estado en cursos, leyendo, viendo por acá. Pero sí me ha costado. Sí. El registro de gastos, eso es lo que da fruto. Bueno, en tu caso es el registro de gastos y todo lo demás esfuerzo que has hecho. Pero la idea del registro es eso. Es que después es como muy contraintuitivo. Porque hacer el registro de gastos se siente como una atadura, ¿no? Tengo que estar haciendo, estás como esclavo. Es como tedioso. Es tedioso, te sientes esclavizado, pero lo curioso es que eso es lo que te va a ayudar. Sí. Eso es lo que te va a ayudar. Sí. Lo que pasa es que yo siento que más que sea tedioso y esclavizante, más bien lo que pasa es que como te limita,
entonces te obliga a que no gastes. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Por ejemplo, yo llevo el registro a veces y a veces no, pero lo dejo de llevar porque entonces es cuando yo ya empiezo a hacer mis gastos como yo quiero. Te sueltas el pelo. Sí. A mí también me pasa, sí. En el momento que yo estoy llevando los registros me doy cuenta en dónde estoy haciendo un uso indebido del dinero y me Es controlo incómodo. mientras sigo llevando el registro, Pero es incómodo eventualmente- sentirte controlado. eventualmente lo sueltas y ya te olvidas y otra vez empiezas a tu mismo. Y entonces, ¿qué crees? Estás como... Cuando no llevamos el registro de gasto, ay, me siento más a gusto, es más conveniente. Digo, abusado cuando uno se está cómodo, ¿eh? Abusado, esa es la señal. Pero es disciplina, ¿no? O sea, lo que necesita. Mira, más que disciplina, porque la disciplina es esta cosa como esa palabra que se siente como un yugo y una... Yo me imagino así a alguien que esté latigando, hacerlas. Para mí, por eso les pongo el ejemplo de la regadera de lluvia. Es nada más una barrera, es un pedacito. Una vez que estás del otro lado, ¿te cuesta ahora más trabajo? ¿Te es tedioso? Se acostumbra. Sí, te Gracias. Yo llevo 3 años. Llega un momento que no es tedioso, pero tienes que pasar a través de esa pared o de esa cortina de incomodidad, de esa cortina de lluvia. Es un momento nada más. Yo un video tuyo donde dices que sales a correr, pero hoy no tengo energía, hoy nada más voy a caminar. Me pareció excelente porque a mí me gusta salir a caminar, pero no siempre tengo la energía. A las ganas. A veces dices, no me quiero salir de la cama, punto, ¿no? Ajá, Sí, claro. Se acostumbran. Te acostumbras. Y lo que haces es pasas a través de, es lo que llama, pasas a través de la incomodidad. Hay veces que gana la cama, está bien. Hay veces habrá un mes, 2 meses que no llevo el registro, ok. Digo, somos humanos, digo, tampoco se trata de... Pero lo importante es que estemos conscientes de que si dejamos que pase demasiado tiempo así cómodos, vamos a volver a caer. Inevitablemente. Entonces sí, efectivamente, no llevas un registro de gastos, estás cansado, dices, bájale un poquito, pero no lo sueltes todo. No lo sueltas por completo. Y si lo sueltas, igual, por ejemplo, el ejercicio de la carrera, particularmente, es un deporte muy celoso. Dejas de correr 2 semanas, es muy ingrato. Entonces después tienes que pagar las consecuencias porque no empiezas desde cero, pero medio como que sientes que sí, ¿no? Y dices, "Ching, yo ya tenía buena condición. Ahora me pasó, ¿no? Terminé mi medio maratón, pues sí terminó como un poco empalagada, ¿no? La palabra de correr, dejé de correr y pagué precio. Y ahorita estoy empezando como si volviera a empezar. Y nadie quiere volver a empezar. Es horrible esto volver a empezar, sentir que vuelves a empezar otra vez de cero. Entonces el secreto es cuando te estés fastidiando, continúa, pero bájale un poquito, bájale el volumen. O empieza a tomar fotos, o busca otro método para que no lo sueltes por completo. Así. ¿No tiene nada? Perdón. A mí lo que me ha funcionado es que yo tengo casi como 1 año haciendo el registro de gastos y tengo una meta a la que quiero llegar y esa meta involucra dinero. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un viaje, como que esa meta me dice, pues para hacer ese viaje necesito tanto dinero. Entonces eso, yo sé que ¿Te si motiva? yo registro, claro, me motiva. Claro. Entonces quizá no es tanto la disciplina, pero es tener algo A eso me emocionalmente que me arraiga. Claro. Entonces, Algo eso que te me lleva atraiga, por- que digas, oye, esto está padre, ¿no? Exacto. A ese punto vamos a ir. Ahorita les voy a dar un ejemplo rápido de los gastos. Todos sabemos que tienen que ser los gastos fijos, que esos son los más fáciles, porque esos son los que ya sabemos de cajón y hasta la cantidad las tenemos en la memoria. Los gastos variables, que son los que son de cada mes, pero no sabemos cuánto va a ser la cantidad, ¿no? Estos los voy a dejar ahí, obviamente no los tienen que anotar. Pero los más importantes son estos 2 últimos. Estos siempre se olvidan. Siempre se olvidan. Las inscripciones escolares, no saben cuánta gente me dice, híjole, es que tuve que usar el tarjetazo para las inscripciones. Y yo, pues no son la misma fecha. Sí, yo no tengo hijos, pero yo sé que son fechas fijas, ¿no? Lo mismo pasa con la Navidad. La gente se endeuda por como que llega la Navidad y los sorprende, ¿no? Lo que pasa es que se les olvida y no lo tienen. La renta sí, ¿no? La deuda también. Pero la Navidad, los cumpleaños, los 15 años, van a suceder. Y van a suceder en unas fechas que ya sabemos, hay que aprovechar. Y ya sabemos para planear. Esto no es como los imprevistos. Ni la Navidad, ni los seguros de gastos médicos, ni la enfermedad, ni siquiera son imprevistos, ¿eh? Hay un principio básico del budismo, que son las 4 nobles verdades, y es que el sufrimiento, todos sufrimos,
todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar. No me acuerdo del otro. Pero es un hecho que vamos a morir y nos vamos a enfermar. No sabemos cuándo ni de qué intensidad. Pero somos cuerpo, tenemos un cuerpo, se va a enfermar. Pues tampoco debería sorprendernos que de repente nos duela una muela, ¿no? O de repente, me dio apendicitis. No sabes cuándo va a pasar, pero tienes que tener un seguro de gastos médicos porque algo va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Pues tampoco los considero, la enfermedad no la considero imprevisto en ese sentido. Pues siempre hay que tener un guardadito para eso. Lo mismo con los niños. Quien tiene niños sabe que los niños se enferman. Pues hay que tener un guardadito para pues, el pediatra y las revisiones, porque son inevitables, ¿no? La tenencia es otra cosa que también la gente la agarra desprevenida cuando tiene carro. Yo afortunadamente porque ya es menos, ya la subsidian y ya como que medio le tapan el ojo al macho, pero es un gasto que hay que hacer. ¿Okay? Y lo mismo las vacaciones. Abusados toda la gente que trabaja por su cuenta que está aquí. Estoy segura que hace años que no toman vacaciones. Porque es muy común. Los empresarios y los freelancers no tomamos vacaciones. ¿Por qué? Porque no lo planeamos. Siempre estamos con el gasto, ¿no? Y sobrevivir del colchón y que si el cliente y yo cuándo. Lo mismo pasa con las vacaciones de nosotros. O sea, hay gente que tomar vacaciones le parece un gasto inútil. Y no es. Y por eso hablo particularmente a los freelancers, porque les cuesta mucho trabajo. Además, el freelance, el día que no trabaja, no gana dinero. Y cuando empieza a ganar dinero se vuelve una adicción, ¿no? Un poquito así de, voy a estar una semana, ¿cuánto voy a dejar de ganar? No, entonces no, en 2 meses me voy. Y así se nos pasa el tiempo. Entonces, en cambio, si ya planeamos y vamos teniendo un guardado para las vacaciones, y de hecho si lo compramos, el boleto, ya lo hicimos, ¿no? Ya hay un objetivo ahí. Y el otro que se nos pierde, que ya lo estuvimos platicando, son los gastos. A mí también me pasaba que las propinas yo gastaba muchísimo, ¿no? Yo decía, Dios mío, cuando empecé a ver, dije, caray. No sé si es porque quisiera yo pensar que es porque yo soy muy generosa o por el sistema en México que todo es a través de propina, yo no lo sé. Luego a veces vas al mercado y compras fruta y hasta en el mercado te pide propina, ¿no? Te vas así broma, pero ¡ay, la propina, señor! No friegues, eres un vendedor, ¿no? Todo el mundo te pide propina aquí. Esto que les voy a poner aquí, este ejemplo, es de una chica que yo doy asesorías privadas y es un ejemplo de su registro de gastos. Van a saber que es una chica porque tiene rímel y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, me encanta porque puso aplicadores de maquillaje de 10 pesos. Son esas cosas que dices, ¿para qué la cuento, no? Todo dinero cuenta. Si de repente se te va la onda, no importa, pero todo dinero cuenta. Ella, por ejemplo, particularmente gasta mucho en taxis. Y a lo mejor habría que hacer un análisis de pronto, ¿no? De cuánto cuesta el taxi versus a lo mejor rentar o compartir un carro o a lo mejor hasta comprar un carro, ¿no? Cuando ya vas teniendo así el registro, dices, espérame, yo estoy yendo a taxis porque creo que es más barato. ¿Qué tal que no? Y eso, ¿qué es lo que hace eso? Nos abre opciones, nos abre panorama. A veces decimos, yo nada más me voy en taxi porque es la única razón, o sea, es lo único que tengo, no tengo otra opción. Pero cuando hacemos el registro decimos, no, igual si hay mejores opciones, ¿no? O sea, puede haber una mejor manera de gastar el dinero. Aquí, por ejemplo, me llamó la atención mucho que creo que tiene problemas gastrointestinales. Esto no es normal. O sea, gastar tanto Riopan en un mes no es normal. Estas son las primeras cosas que le dije. Le digo, oye, tienes un problema de salud, tienes que atenderlo, esto es un síntoma. Además de que te estás drenando 1,300 pesos de tu ingreso al mes, creo que podría estar enmascarando un problema de salud fuerte, ¿no? También por eso les puse ese ejemplo, porque cuando yo lo vi dije, Riopan, alcancé ese. Seguramente todo su estrés y todo lo procesa a través del sistema digestivo, pero bueno, obviamente hay un problema. Entonces fíjense cómo el registro de gastos nos ayuda hasta ver eso, porque si te acostumbras y para ti no es normal comprar Riopan todo el tiempo. También tenía un compañero de trabajo que vivía a base de ranitidina. Yo le dije, oye, eso no es normal. Pero claro, como uno lo hace todo el tiempo, lo que tú haces en forma constante se vuelve la norma. Te acostumbras, no tienes un parámetro. Pero de repente ya cuando lo ves así, los números son muy fluidos, por eso me encantan. No tienen emociones, no tienen miedo, no tienen nada de eso. Ellos dicen lo que dicen, ellos son.
y te da mucha información acerca de ti mismo. Entonces, cuando yo le dije esto a esta chava, no se había dado cuenta de esto. Entonces dije, oye, ve con un gastroenterólogo, porque puede ser un problema serio, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, ¿no? Y bueno, una vez que erradiques el problema, vas a dejar de estar gastando 1,300 pesos al mes. Es un montón. Bueno, a mí personalmente me parece mucho en un tipo de medicina, ¿no? Pero lo que nos da el registro de gastos es eso, es la oportunidad de abrirnos el panorama y ver opciones diferentes. Pues bueno, también ella estaba ahorrando. También tenía sus vacaciones, ¿no? Lo cual estaba padre. Y bueno, pues esto es un común, ya el total del mes, ¿no? No puse todos los rubros, por ejemplo, pero bueno, más o menos esto fue lo que salió, ¿no? Entonces pues gastas 22,179. Esto es uno de los datos importantes. El que sigue, importante, resulta que ella ganaba 18,000 pesos. Pues estaba gastando un poquito menos de 4,000, pues si contamos el ahorro estaba gastando 3,000 y cacho, que no tiene. ¿Y qué sucede? ¿De dónde sale ese dinero? De las tarjetas. Siempre, y los que hablamos de finanzas personales, lo decimos muy a menudo, pero esto es muy real. Se usan las tarjetas de crédito como una extensión del sueldo. Y no lo son, porque al final ese dinero, esos 3,000 cachos de pesos, o los 4,000, los tiene que pagar ella. Más los intereses. Esto está de la patada, porque ya gasté de más y además tengo que pagar extra. Tengo que pagar además dinero caro, porque el crédito en las tarjetas de crédito, valga la redundancia, es un dinero muy caro. Entonces, cuando ves esto, dices, este es el segundo dato importante que dices, ¡ah! Y de hecho es la razón por la que la mayoría de la gente no quiere hacer un registro de gastos. No quiero saber. O es la razón por la que muchas personas, particularmente las mujeres, no queremos hacer nuestra mastografía anual. No quiero saber. ¿Qué tal que tengo cáncer? Si tienes cáncer, haces algo al respecto. Es duro, es fuerte, pero puedes hacer algo al respecto. Si no lo sabes, no puedes hacer nada. Siempre es mejor saber. Esa es la segunda parte de la organización. Porque si no tenemos metas, si no tenemos un porqué, un propósito, un para qué, es muy fácil desorganizarnos. De hecho, la mayoría de la gente estamos desorganizados porque no hay un propósito. No tenemos hacia dónde. Como comentaba esta chica hace rato, ¿no? Decía, yo me motivo si voy de vacaciones, tengo esa meta, ya tengo eso ahí. Entonces, hay un propósito. Ahorrar por ahorrar no tiene sentido. O sea, de verdad, ahí es cuando la gente dice, no, es que no te vas a llevar el dinero a la tumba. No, para eso no se ahorra. Y de hecho yo le digo a la gente, no ahorren para llevarse el dinero a la tumba. Ese no es el propósito. Nunca ha sido la meta. La meta es llevar el dinero a donde nosotros queremos. Y como ya lo estuvimos viendo aquí en el taller, es muy personal. Cada quien tiene sus preferencias, sus metas, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, uno de los propósitos que tenemos que tener en la vida siempre es tener nuestras metas definidas. Estar constantemente sabiendo qué es lo que queremos, porque si no andamos sin rumbo, de verdad. O sea, ok, trabajo y estoy en friega y luego no descanso y ¿para qué? Pues sí, a lo mejor para ganar dinero, sí, para mi familia, ok, sí, pero es como muy vago, como muy... No, realmente, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un sacrificio determinado, ¿por qué? ¿Ok? Esta frase de Zig Ziglar me fascina, porque es muy cierto. Para mí una de las cosas más importantes en mi vida es el propósito. Pero no el gran propósito, ¿no? O sea, el típico de ¿a qué vienes a vivir? ¿A qué viniste a este mundo? No, para mí todo lo que hago tiene un propósito, o varios, porque si no, yo no tengo dirección. A mí me gusta tener propósito y hacer de las pequeñas o grandes cosas que tengan un sentido. Es como para mí darle sentido a cada cosa que hago. Y les voy a contar una pequeña anécdota que podría parecer muy superficial, pero me enseñó mucho. Cuando yo empecé en bloguear en el 2008 y en el 2009, a finales de 2008, principios de 2009, surgió esta nueva herramienta que se llamaba Twitter.
Y fue así, no es cierto, la verdad es que al principio cuando yo me di de alta yo no entendía nada. No, tipo que te das de alta y luego, porque el Facebook era mucho más intuitivo, ¿no? El Facebook, pues ya luego empezaban a pasar cosas en el timeline, pero el Twitter me costó trabajo. Pero ¿qué sucedió? De repente, como las plantas, ahí está, y de repente prende la mata y ¿no? Crece enorme. Así me pasó con Twitter. Yo tuve un tórrido romance con Twitter que duró yo creo que desde el 2011 más o menos, 2010, 2011 hasta el 2013 más o menos, fue un romance intenso. ¿Y qué pasaba en ese romance? Pues yo me la pasaba tuiteando, ¿no? Y tuiteaba cosas de finanzas, y ayudaba a la gente, y tuiteaba frases, y además tenía esta estúpida idea de que los tweets no se deberían de programar, que todos tenían que ser orgánicos, no sé por qué. Pero bueno, perdí muchísimo, no sé en cuánto tiempo, no puedo decir invertí, perdí en Twitter. ¿Por qué lo perdí? Porque no había un propósito. Como surgió la herramienta, y fue así como wow, y de repente todo el mundo decía, es que tienes que estar en las redes sociales, pues hay que estar en las redes sociales, ¿no? Entonces estaba yo en las redes sociales, y sobre todo en Twitter. ¿Pero para qué? Ah, sí, ok, para tener más seguidores. Ok, y luego fueron 4 años, 3 años que me invertí a Twitter. Bueno, le gasté, porque no hay un propósito. Sí, tengo buenos seguidores, todo, pero ahora ya publico en Twitter con un poco, ya hay una razón. Y obviamente eso me ha cambiado mucho la perspectiva y me ha hecho ahorrar tiempo y me ha hecho poder explorar otras redes sociales. No estoy en las otras redes sociales todo el tiempo, pero he podido conocerlas. ¿Por qué? Porque ya Twitter y Facebook están aquí por algo. Las uso para algo. ¿Perdón, está aquí? Okay. ¿Alguien ha visto un iPad? ¿Se perdió un iPad? Ese es. Sí. Salió caminando sola, ¿qué pasó? Se me va la voz. El Twitter, es muy superficial, pero si yo le hubiera invertido ese tiempo a algo más provechoso, con un propósito, me hubiera tenido mucho más frutos que simplemente un número de seguidores. Es un ejemplo muy superficial de Twitter, pero por eso es que siempre tenemos que tener un propósito, siempre tenemos que apuntarle a algo. El único momento en el que no debe haber un propósito es en nuestros ratos de ocio. Ahí sí lo único es tener ocio, y eso se vale, qué bueno, y así es como debe de ser, ¿no? También permitirnos momentos de descanso, de relax, de no estar haciendo algo todo el tiempo. Pero fuera de esos momentos, o de los momentos que decimos, ahorita voy a entrar al cine y mi único propósito es clavarme en esta película 2 horas, pero eso ya es un propósito. Me quiero desconectar, es un propósito. Quiero descansar, es un propósito. Quiero aprender algo nuevo, es un propósito. Quiero tener seguidores para después convertirlos en clientes, es un propósito. O simplemente quiero tener seguidores porque me gusta tener seguidores, pero es un propósito. Y ya lo tienes claro. ¿Okay? Entonces, siempre tenemos que tener metas, propósitos. ¿Para qué? Las metas tienen ciertas características. Lo primero que ya vimos es que son personales. Y luego eso, esa parte personal es lo que hace mucho conflicto entre las parejas. ¿No? Es típico que la mujer dice, bueno, obviamente me voy a gastar 600 pesos en una crema. ¡Claro! Es una crema que da. Y obviamente el novio o el marido es así de... Y ve el tarro. 600 pesos. ¿En serio? Y obviamente para ti es obvio, o sea, que no lo vi, entonces le empiezas a decir los beneficios y los ingredientes, y que mira, y que es de esta marca, y no te va a entender. Y luego después llega el novio, el marido, y te dice, oye, hay que comprar tal videojuego, o sea, tengo que comprar este videojuego. Ah, sí, qué padre, mi vida, ¿cuánto cuesta? 1000 pesos. Oye, cuesta 400 pesos más que la crema. Y no te rejuveneces. Ahí es donde empiezan las discrepancias entre las parejas con el dinero terribles, porque yo obviamente no puedo entender por qué te gastas 1000 pesos y él no va a entender por qué me gasto 600 pesos en una crema, ¿no? O luego la gente a mí me dice, ¿ves que te gustan mucho el maquillaje? Sí, me encanta. Nunca me maquillo, casi nunca me maquillo, pero me encanta. Lo mismo que pasa con los zapatos, ¿no?
Son estas incongruencias. Y entonces nos cuesta trabajo entender al otro, ¿no? O sea, y no sé si les pasa, lo hemos platicado mucho, la gente que hablamos de finanzas hemos tocado este tema de un poco el bullying financiero. Y el bullying financiero tiene que ver con la falta de entendimiento de las metas personales y de los gustos personales. Y es el típico de, híjole, fulano de tal, yo no sé cómo gasta en estas cosas, porque evidentemente no debería estar gastando en eso. Es un juicio, realmente. Y se los das, es muy natural, somos seres humanos todos eso. Pero para esa persona, puede que eso sea importante. A lo mejor no lo sabe y no lo tiene consciente, pero si está gastando, y es otra cosa. Donde está tu dinero, está tu corazón. Si ustedes llegan a su casa y abren el closet y está lleno de zapatos, ahí está su corazón. Eso no miente tampoco, ¿eh? O si tienen el librero lleno de videojuegos. O de libros. Ahí es donde realmente está tu interés. Porque luego a veces nos autoengañamos y decimos, no, lo más importante es mi seguridad y la de mi familia. Pero tu closet está lleno de zapatos y no tienes un seguro de gastos médicos. Entonces puede que tengas un discurso por un lado, pero en realidad tus emociones están en el closet o en el librero. Entonces, bueno, tip para, rápidamente para lo de las parejas, porque eso sí es un punto de conflicto y eso no es un tema de este taller. Pero cuando pasa eso, la mejor manera de arreglarlo es hablarlo. Es decir, oye, a ver, espérame, sí. O sea, no entiendo lo de tu crema, explícamelo, me lo vas a explicar, tampoco lo voy a entender, pero voy a hacer un esfuerzo para aceptar. Voy a hacer un esfuerzo para aceptar que ese tema, eso para ti es importante, eso es una prioridad, tu piel es una prioridad, ¿no? Para los hombres eso no tiene sentido. Y las mujeres, entender que, bueno, el chico le gusta el videojuego, en la forma en que se distrae, se desconecta, así puede ser más productivo, etcétera, etcétera. Tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿ok? Entonces las metas son completas, absolutamente personales. Las metas también son temporales. No es lo mismo lo que quieres ahorita que lo que vas a querer en 5 años, que lo que querías cuando recién empezaste a trabajar. Y es normal. De repente quieres algo, y de hecho a veces lo quieres algo con muchas ganas, de pronto pasan los años y te das cuenta que ya no te importa. ¿No les ha pasado eso? La verdad, de pronto es impresionante. Esto que la vida se me iba en ello, yo deseaba salir en la revista Forbes, por ejemplo, y era mi máximo, y trabajé muy duro, y de repente un día te das cuenta que qué flojera. O sea, no es importante. Pues también tenemos que estar muy pendientes porque las metas cambian, y cambian también dependiendo de lo que vamos alcanzando, evidentemente, ¿no? Cuando ya nos casamos, por ejemplo, pues ya nuestras metas no son las mismas que de soltero. La palabra multiforme creo que no existe, o sea, lo puse entre comillas, pero sí tiene muchas formas. Hay unas muy importantes, hay otras más superficiales, hay unas que duran menos tiempo, otras duran más tiempo, otras son muy banales y otras forman parte importante de lo que somos. Y tenemos que estar conscientes que todas son metas y todas son igual de válidas. O sea, así como querer ir al siguiente concierto de Corona Capital es tan válido como querer tener un buen ahorro. Porque eso es otra cosa, también somos muy juzgones con nosotros mismos, no nada más con los demás. Nos juzgamos a nosotros mismos de, ay, ¿en serio ir a un concierto y gastarte 1,000 y tantos pesos en el fin de semana? No debería. Pues a lo mejor no deberías, pero si quieres. Entonces lo que debes hacer es trabajar hacia allá. Lo siguiente es que las metas pues sí son transformables, ¿no? O sea, de repente quieres una cosa y de repente ya no es exactamente eso, se parece, pero ahora es otra. ¿Qué es lo que sucede si no nos damos cuenta de esto? De repente, y este asunto de las metas es mucha fuente de frustración. ¿Por qué? Porque si no estamos conscientes de que son multiformes, o que son transformables, o que son temporales, y no llegamos a una meta, nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos que fracasamos. Cuando muchas veces no fue fracaso, simplemente fue un cambio. Simplemente algo que ya no quería, ya no lo quiero.
Entonces no lograrlo no es un tropiezo, no es un fracaso, pero no estaba yo consciente de que cambió. Entonces por eso es importante tener estas 4 cosas siempre en mente en relación a lo que queremos y no ser tan juzgones con nosotros mismos. ¿Por qué es importante tener las metas? Porque no importa que tengas todo el dinero del mundo o que ganes como un diputado en México, el dinero se acaba. No puedes hacer todo al mismo tiempo. No puedes. Y por eso es que no llegamos a la quincena. Y por eso es el método de, ay, no, mejor ya no hago el registro de gastos, no gasto en lo que quiero, no funciona. Eso es lo que los ha llevado a no llegar a la quincena. Y eso es lo que los ha llevado a este taller. No funciona. Porque el dinero se acaba. Y lo mismo sucede cuando gano 10 pesos. Y de repente ya gano 15 y dices ya. Esto es lo que necesitaba para resolver mis problemas. De hecho, ese es un argumento que uso mucho en mis textos promocionales, ¿no? Te suben el sueldo y dices, ya con estos 5 pesos ya cubro esto, ya estoy perfecto, ya la hice. La emoción y el te dura, no dura más de 3 meses. De verdad. Y al rato los 15 pesos que ganas se vuelve la norma. Y otra vez estás gastando 18. Como el ejemplo de esta chica. Y sigues otra vez endeudando. En lugar de usar esos 5 pesos para pagar deudas, no, seguiste usando tu tren de vida y ahora como sabes que ganas más psicológicamente, aumentaste tus gastos, tu tren de gasto, tu tren de vida se incrementó. Entonces es lo que yo llamo la carrera de la zanahoria, ¿no? Ya saben este burrito que tenía la zanahoria aquí, pues caminaba y nunca la alcanzaba. Nunca, es la historia de nunca. Tenemos que ponerle un freno a eso y la manera de ponerlo es decir, a ver, espérame, ¿qué quiero? No estés persiguiendo. Primero quiero ganar capital, y luego quiero hacer un viaje, pero también quiero comprar unos zapatos, y también quiero... Así nunca vamos a llegar a ningún lado, le vamos a atinar a nada, como dice don Ziglar. Entonces, bueno, lo que ya platicabas tú hace rato, una de las cosas que nos da a conocer las metas es la motivación. Como les digo, ahorrar por ahorrar no motiva a nadie. Y eso es mucho el argumento que luego toma la gente para atacarnos a los que hablamos de finanzas personales. Voy a ahorrar, pero ¿para qué? Para lograr las cosas que quieres, ¿cómo para qué? ¿No? Para lograr todas esas metas que dices o crees que son importantes para ti. Es lo que da la gasolina, es lo que te da la ilusión de pasar a través de esa cortina de lluvia. La cortina de lluvia es incómoda, pero si sabes que tienes un premio detrás, lo vas a hacer mucho más fácil, con más ganas, ¿no? Eso es la motivación. Y lo segundo, lo más importante, la secuencia. Eso que al principio no sabemos, ¿no? Que no tenemos ni idea de, ok, llega el dinero, ¿y qué hago con él? ¿Cuál es el orden correcto? O sea, ¿cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, cuál es el 4? Eso no lo vamos a saber hasta que no tengamos claras nuestras metas. Pues esas 2 razones, ya nada más con esas 2 razones valió la pena. ¿Cómo se definen las metas? Esto es un ejercicio, se los voy a dejar aquí, obviamente no les pido que lo hagan ahorita, esto es un ejercicio de introspección muy importante que tienen que hacer a solas. Pueden llevarse una cervecita o una copita de vino, se vale, ¿no? Pero la idea es, y eso además es algo muy difícil en nuestros tiempos, sobre todo con los celulares y demás, es muy difícil tomarnos 10 minutos y estar a solas sin hacer nada. O sea, antes cuando nos quedábamos de ver con alguien en un restaurante, te sentabas y pues lo máximo llevabas un libro, y si no te sentabas a observar. No sé, los que estén suficientemente grandes ya hayan tenido esa experiencia, habrá gente que no ha tenido nunca esa experiencia y entonces toda la vida tienen el celular o el iPad. Entonces mientras estamos esperando estamos o leyendo o haciendo algo. Es súper importante que para hacer este ejercicio no hagan nada. Tómense 30 minutos, 20 minutos para ustedes solos, pídanle a la gente, o idealmente háganlo en un momento donde sepan que no haya personas en la casa, que no nos estén interrumpiendo, desconecten el teléfono fijo y estén un momento solos. Sería ideal que antes de empezar respiren el ejercicio de la respiración, 5 respiraciones profundas, pausadas, y entonces sí, a anotar. ¿Qué te gusta?